Soy Ignacio Ballester Pardo, del Departamento de Innovación y Formación Didáctica de la Universidad de Alicante, y voy a hablar a continuación del pensamiento crítico a través de la vanguardia mexicana. Maples Arce y educación literaria. Como pensamiento crítico tenemos en cuenta la serie de definiciones que en los últimos años nos permiten trabajarlo en el aula, ya sean de Llorens, García y Terol Bertomeu, en 2015, con su trabajo Educación literaria, Pensamiento crítico y conciencia ética, la composición de Antonio Skármeta, publicado en la revista América sin nombre, o de Meyer, en 2019, Claves para la educación del futuro, creatividad y pensamiento crítico, en Santiago de Chile. La idea es entonces implementar en el aula una serie de prácticas vinculadas con la educación literaria que también quizá en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, Agenda 2030, esa sería una de las conclusiones, una de las líneas de trabajo futuras, pues nos permitan dar paso al alumnado, a esa competencia, sobre todo para la educación secundaria obligatoria, como veremos, para que puedan mm, opinar, respetar diferentes juicios, diferentes interpretaciones desde la literatura, llegar al desarrollo sostenible de las ciudades, a la ecocrítica y también pues a el contexto político, a esas dificultades que en el siglo XX desde México a otros países de América Latina y sin ir más lejos, pues también en nuestro propio contexto español con la guerra civil, pues fueron permeando diferentes manifestaciones y es por eso que nos vamos a centrar en concreto dentro de la vanguardia mexicana, el estridentismo, en la obra de Manuel Maples Arce, fundador del. Esta vanguardia literaria mexicana, aunque va a estar continuamente en contacto con otras artes, sobre todo las visuales, es algo que puede potenciar también el ánimo, la atracción, la motivación del alumnado en esta cultura visual en la que vivimos, según Rovira, por ejemplo, Rovira Collado. Pues la vanguardia literaria mexicana tiene una serie de nombres que aparecen ahí en pantalla, fundamentales, aunque ya decimos que va a estar totalmente vinculada también con el muralismo, con el poemuralismo, como veremos en las conclusiones, con poetas que, aprovechando lo visual en el pasado siglo, conectarían con la actualidad en el siglo XXI para potenciar el poema. Germán Liszt Arzubide, a finales del siglo XIX, nace. Arqueles Vela, Quintanilla, fundamental, por ejemplo, por la reciente publicación de Malpaís, la editorial independiente mexicana, con el estudio introductorio de Alejandro Palma, nos sitúa en este siglo XXI para leer la vanguardia, por qué todos los experimentalismos, las innovaciones que van a estar presentes en el currículo de secundaria para la educación literaria, parten de ahí, de ese cambio fundamental para el siglo XX que fue la vanguardia hispanoamericana y en México en concreto con el estridentismo. Su fundador, decíamos, es el objeto de estudio Manuel Maples Arce. Nace ya en la entrada del siglo XX, muere en el 81 y hasta entonces va a publicar una serie de obras, buena parte de ellas poéticas, fundamentales, incluso de manera póstuma, para la vanguardia, la neovanguardia y el pensamiento crítico en la educación literaria. Ven en pantalla el actual número 1, el ejemplar donde apareció ese comprimido estridentista de Manuel Maples Arce en diciembre de 1921. Nos referiremos a Andamios Interiores en el año siguiente, a Urbe, se cumplen 100 años de esta publicación, y Poemas Interdictos de 1927. Continuarían las obras después de un cierre del movimiento estridentista y una serie de relaciones también diplomáticas con la política en obras, ya decimos, hasta incluso de manera póstuma, Mi vida por el mundo, 1983. Con Andamios Interiores, poemas radiográficos, destaca enseguida esa potencia visual que hemos esbozado hace un momento. En la cubierta del libro ya pueden ustedes darse cuenta de cómo se va a jugar con esa
técnica visual que va a estar incluso presente en poemas alejados de un modernismo, de contemporáneos, ese grupo sin grupo casi coincidente en el tiempo con el estridentismo, y va a apostar por una innovación, por un atrevimiento, por una nueva poesía, aunque se mantenga ese metro, esa sonoridad de raigambre clásica, los juegos de palabras, incluso con neologismos y esos términos esdrújulos en buena parte de las estrofas, aquí vamos a mencionar algunas recogidas por Schneider en 1999, pues permitirán en el aula de secundaria comprender la vanguardia a partir del país con más hispanohablantes y ver cómo continúa 100 años después, ya en el siglo XXI, con algunas otras prácticas. Por ejemplo, el poema de pantalla dice así: en la dolencia estática de este jardín mecánico, el olor de las horas huele a convalecencia y el pentagrama eléctrico de todos los tejados se muere en el alero del último almanaque. Extraviada de maneras musicales de enferma, inmoviliza un sueño su vertical blancura, en tanto que un obscuro violín de quinto piso se deshoja a lo largo de un poema de Schumann, y en todos los periódicos se ha suicidado un tísico. Esos términos, aparentemente complejos, tísico, por ejemplo, podrían vincular este poema con lo que Alejandro Palma, ya decíamos, estudioso de Quintanilla, entre otras referencias, llama dificultismo. Cómo el poema en adolescentes puede resultar repelente, difícil de comprender. Veamos qué interpretaciones, ¿no?, mediando en esa lectura como docentes, podemos suscitar. Este sería un ejemplo de esa sonoridad, de ese pentagrama eléctrico que daría nombre, pues, a otros de los títulos de estridentistas como los que estamos. Poemas interdictos. Otro de los libros iniciales del fundador del estridentismo, Manuel Maples Arce, dice así en uno de los pasajes seleccionados: sobre el despeñadero nocturno del silencio, las estrellas arrojan sus programas, y el audión inverso del ensueño se pierden las palabras olvidadas. TSH de los pasos hundidos en la sombra vacía de los jardines. El reloj de la luna mercurial ha labrado la hora a los 4 horizontes. La soledad es un balcón abierto hacia la noche. ¿En dónde estará el nido de esta canción mecánica? Las antenas insomnes del recuerdo recogen los mensajes inalámbricos de algún dios deshilachado. Mujeres naufragadas que equivocaron las direcciones transatlánticas y las voces de auxilio como flores estallan en los hilos de los pentagramas internacionales. Se hace alusión nuevamente a esos inventos, a la relación con la tecnología, que en ese principio del siglo XX, junto al psicoanálisis de Freud, por ejemplo, y otras muchas disciplinas, como ya decimos, de tinte visual, sobre todo, pues va a ir vinculando la educación literaria con las novedades, los artificios, el progreso. Podemos hablar igualmente, con base en este texto, de mujeres naufragadas. En la última estrofa empieza así el verso, y el papel de referencias femeninas en estas vanguardias, tristemente en el currículo apenas aparecen, lo hemos visto igualmente en el listado. ¿Cómo podemos recuperarlas? ¿Cómo podemos eh, pensar en ese contexto donde la radio, las tecnologías de la información y la comunicación de entonces van a ir animándonos, pues, a conectar con un mundo global y también desde la noche? Ese marco, la atmósfera nocturna, estudiada por Jaime Puig Quisado. Veremos en las conclusiones cómo podría continuar toda esa línea de trabajo desde el estridentismo, la vanguardia mexicana, y cómo podemos, mediante estos textos, sugerir un pensamiento crítico, trabajarlo en el aula, dar pie a diferentes opiniones sobre lo que sucedía entonces, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra Civil en España, las dictaduras en América Latina, y cómo la voz, quien enuncia, el sujeto lírico, también va a ir mostrando en primera, tercera persona las diferentes posturas al respecto.
La propuesta didáctica se basaría en la LOMLOE, en el decreto 107/2022 de 5 de agosto del Consell, para el cuarto curso de educación secundaria obligatoria. Estudiaríamos la métrica en el marco de la poesía del siglo XX y la poesía visual, que daría pie a la multimodalidad, según Rovira, el intertexto, Mendoza, a qué obra se hace referencia, a qué otros textos, más allá de lo verbal, siempre teniendo en cuenta a Isabel Solé antes, durante y después de la lectura. Las obras las seleccionamos a partir de los criterios que marcan José Manuel de Amo o Pedro Cerrillo, ya en el siglo XX. ¿Cómo podemos vincular lo dicho hasta ahora con manifestaciones más recientes? Pues con la poesía política que estudia Jorge Aguilera, por ejemplo, en 2010, a propósito de Enrique González de Rojo Artur, nieto precisamente de ese poeta que torcía el cuello al cisne para acabar con el modernismo y proponer una nueva forma, el poemuralismo de Roberto López Moreno, ya lo mencionábamos en la primera parte de este trabajo, Huizlas, Chiapas, 1942, o Leticia Luna, ya en 1965, estudiada por Carmen Alemany, Joel Plata, con La división y otros muertos, a finales del siglo pasado, o en la actualidad el más reciente Óscar de Pablo, Dioses del México Antiguo, coreografía cívica, con dibujos de Demián Flores. Son, digamos, herencia de la vanguardia en la neovanguardia, siglos XX, XXI, y dando como conclusión una interdisciplinariedad por secuestro. Por supuesto está presente la vanguardia, la neovanguardia en relación con otras artes que ahora potencian las nuevas tecnologías. Vemos en la imagen esa ciudad, cómo podemos convivir también en la habitabilidad rural con los ODS ya mencionados, cómo se puede defender abiertamente las libertades, el pensamiento crítico en el aula, aprovechando el contexto del siglo pasado. Arqueles Vela sería entonces otra de las referencias a propósito de la perspectiva feminista e implícita en algunas de estas obras, o la reconstrucción del mundo precolombino, que señala una de las referencias que ha estudiado el estridentismo, Mora, a finales del siglo pasado, y el uso de neologismos y particulares derivaciones léxicas. En los poemas mencionados, pues quedaban reflejadas algunas de estas conclusiones. El pensamiento crítico, entonces, desde el nocturno, estudiado por Puig Guisado en 2024, nos llevaría a una atmósfera insomne, donde diferentes personajes, desde la poesía y otras muchas artes, pues nos van a permitir trabajar la educación literaria. En el QR pueden ver la bibliografía y animo a que sigan a Daniel Tellez, poeta mexicano, que coordina un libro en este 2024 sobre las diferentes líneas que sigue planteando el movimiento estridentista.